Mateo 22, del 1 al 14. ¿Lo tenemos? Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Mateo 22, versículos del 1 al 14. Ya sabemos dónde está, ¿verdad? Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Santo, por tu palabra y te rogamos porque en tu misericordia nos ayudes a comprenderla y obedecerla. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar esta tarde es Dios en el centro del matrimonio. Y quizá, no sé si alguna vez ustedes han escuchado que se predique sobre esta parábola hablando del matrimonio, porque se entiende que aquí el Señor Jesucristo está hablando especialmente del reino de los cielos, ¿verdad? Pero si se dan cuenta que lo que utiliza es las bodas como ejemplo. Y eso creo que es importante y creo que es bueno tomarlo en cuenta. Así que Dios en el centro del matrimonio. Cuando Dios está en el centro del matrimonio, es cuando el matrimonio no es una vanidad. Es cuando el matrimonio tiene valor, cuando el matrimonio tiene sentido. Ahora, cuando Dios está fuera del matrimonio, ¿qué sucederá? ¿Qué creen ustedes que suceda cuando Dios está fuera del matrimonio? Eso más que un matrimonio parece una batalla campal, donde parece que hay un perro y un gato. Y un perro y un gato no se llevan bien, ¿verdad? Porque el perro quiere morderlo y el gato quiere aruñarlo. Y ahí está ese conflicto, ese problema. Ahora, Dios en el centro del matrimonio, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Yo creo que es un tema o es una pregunta que debemos hacernos, porque todos de alguna manera tenemos una idea de lo que es el matrimonio. Si tú le preguntas a la sociedad hoy en día, para muchos el matrimonio no es más que firmar un papel. Dicen, eso no tiene importancia, eso es firmar un papel y ya está uno casado, ¿no? Y hay otros que te dan definiciones un poco raras, ¿verdad? Nada más dicen, pues el matrimonio es la unión de dos personas. Y dicen, bueno, da igual si son del mismo sexo o si son de distinto sexo. Pero tenemos que preguntarnos bíblicamente qué es el matrimonio, ¿no? Entonces, la palabra matrimonio en español, y vamos a ver un poco de dónde viene, pero también que viene del latín, pero también vamos a ver lo que entendemos por matrimonio dentro de la Biblia. Entonces, por un lado está la palabra matrimonio, ¿verdad? Y uno se pregunta qué es el matrimonio en base a su etimología, a de dónde viene esa palabra. Y miren, hay dos palabras que son muy parecidas, la palabra matrimonio y la palabra patrimonio.
¿Por qué se dice matrimonio en lugar de decir patrimonio? La palabra matrimonio viene de dos palabras latinas, el matri y el omnium, que tiene que ver con la protección de la madre, de la mamá. Entonces la palabra matrimonio es la unión entre el marido y su mujer, según la etimología latina. También es una mujer casada a la que se le da autoridad legal como madre y se le da derecho sobre los bienes del padre. Esa es otra definición de matrimonio. Ahora, el patrimonio, que es otra palabra, que viene de padre, y entonces, o la responsabilidad del padre. ¿Y qué es el patrimonio? El patrimonio es el conjunto de bienes propios y también son los bienes adquiridos por herencia. Eso es un patrimonio. Cada uno se puede decir que tiene su patrimonio. A veces dice uno, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Y por qué se designa patrimonio al conjunto de bienes que una persona tiene? Y a la palabra matrimonio no se le da ese mismo sentido de decir, bueno, pues todo el conjunto de bienes que haya, que sean de la mamá. ¿Por qué? Porque vemos que históricamente, ¿quiénes son los que han sido los que poseen los bienes? Normalmente han sido los padres, o los hombres más bien. La herencia normalmente va de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, la palabra matrimonio, cuando se inventa, podemos decir, cuando surge, es para proteger a la mujer como esposa y como madre, especialmente como madre. ¿Por qué? Porque una mujer que no estaba dentro de esa situación legal no tenía derecho a ningún bien. Entonces, con el matrimonio, la mujer pasa a tener derecho legal de administrar los bienes que tiene el marido y también de tener autoridad sobre los hijos. Y en caso de que él fallezca, ella administrar todos los bienes hasta que los hijos también puedan ya recibir ese patrimonio. Pero en realidad el matrimonio se da para proteger a la mujer. Y el matrimonio, antes de que se empiece a utilizar la palabra matrimonio, se utilizaba otra palabra en latín que era connubium, que es la unión legal de un hombre y una mujer con el objeto de engendrar hijos legítimos. Fíjense, esa palabra fue sustituida por la palabra matrimonio. Entonces ese connubium, eso sí llevaba la idea clara de que la unión legal de un hombre y una mujer que tienen como objetivo procrear, que quieren tener hijos. Pero luego nos encontramos con que muchos matrimonios no tienen hijos. ¿Significa que ya no son matrimonios? No, siguen siendo matrimonios. Sigue siendo legítimo. Y entonces entonces el matrimonio incluye ya la protección de la mujer. Tenga o no tenga hijos, ella tiene autoridad para poder disponer de las riquezas del marido o del padre. Bueno, eso es un poco lo que vemos en el matrimonio con la etimología o con la raíz latina. Pero también tenemos que ver cuál es el matrimonio en la Biblia. Y fíjense, la definición esta que quizá a algunos no les guste mucho, pero bueno, es la que encontramos. Dice, es una celebración que festeja la unión de un hombre y una mujer. Es la celebración o una celebración que festeja la unión de un hombre y una mujer. ¿Y de dónde tiene su base o de dónde tiene sus raíces esta definición del matrimonio? Y la encontramos no de forma explícita, pero sí de forma implícita en Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer. Cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, antes de que ellos se unan, ¿qué sucede? ¿Qué hay?
¿Cómo se celebra eso? Se celebra la boda, ¿verdad? Precisamente la palabra boda viene o significa matrimonio. Y ahora vamos a meternos un poquito más en ese tema, ahora que lleguemos a la parte de eso. Pero miren, entonces, en esa celebración, donde hay un festejo, ahí se lleva a cabo lo que es un pacto, que le llamamos el pacto matrimonial, donde se hacen los votos, ¿verdad? Donde hay un compromiso, donde el hombre y la mujer se comprometen el uno con el otro y se comprometen a guardarse de otras personas que sean ajenas, de no permitir que entre otra mujer a esa relación o que entre otro hombre a esa relación. Entonces ahí, y esas son las bodas, eso es lo que es el matrimonio, entendido, por ejemplo, como lo vemos aquí en la parábola que acabamos de leer. Miren lo que dice. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esa palabra fiesta de bodas, o la palabra bodas, en griego, esa palabra significa gamos, o se dice gamos. Y si buscamos otros lugares donde esa misma palabra aparezca, la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 13, versículo 4, donde dice: honroso sea en todos el matrimonio. Entonces esa palabra gamos y la palabra gamos, que se traduce como matrimonio o que se traduce como bodas, es la misma palabra que vemos que se repite constantemente en todos los pasajes de la Biblia donde encontramos que se habla de bodas. Siempre va a ser la palabra gamos, que tiene que ver con celebrar un pacto, con celebrar una unión. Y entonces aquí, casi principalmente por esa razón, elegí este pasaje para poder describir un poquito lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces ya llegamos a la parte donde vemos que el padre invita a sus amistades porque es un evento importante para él. Como dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. ¿A quién? A su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, dice, a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Dice el 4, volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados. Fíjense, primero invita a mucha gente, no quieren ir. Y ahora él les dice, díganle a los convidados: he aquí, dice, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, dice, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Así que él de alguna manera les hace ver que el evento o la celebración a la que les está invitando no es cualquier tipo de celebración. Es una celebración importante. ¿Por qué? Porque él manda a sus siervos a invitar a la gente, pero la gente no quiere ir. Así que le dice, vayan y digan el esfuerzo que me he ocupado o que he invertido en la preparación de esta celebración, en la preparación de estas bodas. Y cuando los padres se complacen en invitar a los amigos, a los familiares, para la unión de su hijo o de su hija, ellos están poniendo su corazón allí. ¿Por qué? Porque han puesto todo su esfuerzo. ¿Qué es lo que ha hecho un padre con su hija o con su hijo? O los padres, no solamente el padre. ¿Qué es lo que han hecho? Desde pequeñito le ha criado, se ha desvelado, le ha llevado al médico, se ha preocupado por cualquier enfermedad que ha tenido, se ha preocupado por darle estudios, cualquier zapatos, ropa, cualquier cosa que necesite ese hijo o esa hija, ahí está presente.
Entonces, invierte toda su vida, todo su ser, todas sus energías, todos sus esfuerzos, los invierte en esa persona, en ese ser querido, porque lo está criando, porque la está criando, ¿no? Entonces llega el momento en que dices, mi hijo ya está listo para casarse, ya tiene que formar su familia, tiene que iniciar su relación. Así es que, ¿qué es lo que hace? Hace una fiesta importante. ¿Por qué? Porque quiere que eso sea un momento que todo mundo recuerde, y de hecho quiere que todo mundo tenga buenos recuerdos de lo que sucedió allí. Así que primero los invita, no le hacen caso y les dice, escuchen con atención, que a la invitación a la que les estoy haciendo no es algo que nada más se me ocurrió, es algo importante. Y las bodas son importantes. Y aquí vemos implícitamente que ahora sí, el acto del matrimonio, que la celebración del matrimonio no es solamente una fiesta cualquiera, no es solamente el que vamos a firmar dos papeles, sino que es la expresión de una familia que ha invertido todo en sus hijos y que quiere que todos sus seres queridos vengan y celebren, porque esta persona a la cual he estado criando ya es madura, ya es adulta, ya puede formar su propia familia, y lo que queremos es que ustedes sean testigos de que ellos se están comprometiendo delante de Dios, de que el Padre está dando su bendición. Por un lado el Padre celestial, pero también el Padre terrenal. Y ahí está el Padre invitándolos. Entonces es importante esa celebración, aunque a veces uno no le quiere dar importancia, sí que la tiene. Y luego, como sabemos, para ti, lo que para ti es importante, muchas veces para la gente no es importante. Y suele ser así. ¿Por qué? Porque la gente no ha sufrido, no ha pasado lo que tú has pasado. La gente dice, pues una boda más, ¿no? Entonces hay quienes declinan la invitación porque tienen otros asuntos que consideran más importantes. Y suele ser así, ¿no? Y por eso cuando se envían las invitaciones dice, pues, necesito confirmación, ¿vienes o no vienen? Entonces ya la gente no, dice, no, pues no puedo asistir por esto y por lo otro. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí en los versículos 5 y 6? Dice, mas ellos, fíjense lo que dice, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, dice. Así que tenemos aquí a personas para las cuales la boda no es importante. Si nosotros no queremos participar de ella. No perdamos de vista que aquí hay una invitación celestial. No se nos olvide. ¿Por qué? Porque la boda, ahora vamos a llegar a ello, pero la boda es una representación, o el matrimonio es una representación de la relación entre Cristo y su iglesia. No se nos olvide eso. Entonces, la boda, matrimonio, debe ser esa representación de Cristo con su iglesia. Entonces, cuando las personas están menospreciando ese acto matrimonial, esa celebración en la cual la gente está poniendo mucho empeño, por un lado es porque para ellos no es importante, y lo entendemos. No nos dolerá un poco más, un poco menos, especialmente a las personas que son más cercanas, porque hay personas que te da igual si vienen o no, ¿verdad? Pero hay personas que tú quieres que estén ahí, porque son seres queridos, porque son seres que aprecias, porque tú quieres que ellos formen parte de tu historia, especialmente de esa historia importante. Ahora, aquí, pues, ¿qué es lo que hacen? Algunos no prestan atención, pero hay otros quienes atacan, están quienes matan a los sirvientes, a los siervos. Y ahí está esa parte también dolorosa, ¿no? De que no solamente se conformen con decir, yo no quiero saber nada de tu vida, sino que voy a destruir tu vida, voy a destruir a tu familia, voy a hacer lo que pueda por hacerte daño. Y ellos consideran que es más importante, pues cada uno se van a su labranza, dicen, tengo un campo, yo voy a atender mi campo. Otros se van a sus negocios, otros toman a los siervos, dice, y los afrentan y los matan.
Cuando nosotros se nos invita, en este caso ya no tanto a la boda que se va a celebrar, sino cuando el Señor es el mismo Dios que nos invita para que formemos parte de un matrimonio espiritual con Cristo Jesús, vemos que hay mucho desprecio, vemos que hay mucho menosprecio, vemos que hay muchas personas que te critican. Y si vemos a los profetas incluso los mataron ahí en el Antiguo Testamento, especialmente, cómo los menospreciaban, los atacaban. Y ellos no venían hablando, no venían invitándoles a la boda de ellos, sino que venían invitándolos a la boda de Cristo. Pero lo menospreciaban. ¿Por qué? Porque algunos consideraban que irse al campo era más importante. Porque su trabajo era lo más importante. Y a veces nosotros tenemos esa misma actitud para la invitación de tener comunión con el Señor. Le damos prioridad a otras cosas. Y también a veces le damos prioridad a las posesiones. Están los que no, es que acabo de comprar 2 yuntas de bueyes. Es que tengo negocios que atender. Yo no puedo dedicarle tiempo al Señor. Y luego están los que ya directamente les menosprecian y las matan. Porque ahí ya está la perversión en su máxima expresión, ¿no? Ahí está la maldad. Pero el jefe de familia, el padre de familia, el rey, cámbiale, no sé por qué no, dice, también él dice que hay quienes no son dignos de participar en la boda. Miren los versículos 7 y 8. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, dice, y quemó su ciudad. 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Las bodas están preparadas, pero los que fueron preparados, los que fueron invitados no eran dignos. Y bueno, si pensamos en las bodas, pues a veces invitas a gente que no es digna, que no merece, no debe estar allí, pero a veces uno los invita por equivocación, ¿no? En este caso, en el caso del Señor, no es que Él se equivoque e invite a participar de las bodas del Cordero, de las bodas de su Hijo, a gente que Él no sabe que no eran dignos. En realidad Él sabe que nadie es digno, ¿verdad? Y si Él nos invita a sus bodas, es porque Él nos hace dignos, porque Él quiere lavarnos nuestras ropas, Él quiere limpiarnos, Él quiere que participemos de esta gran celebración. Y de hecho, si estamos en Cristo, participaremos, celebraremos, tendremos esa celebración, tendremos esa fiesta. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿seré yo digno? ¿Seré yo digno de asistir a esas bodas? Ahora, también vemos que esa boda nos dice en los versículos 7 al 8 que hay quienes, o que la invitación, perdón, hay que avanzarlo un poquito, a ver si no, ahí está, el 9 dice, la invitación se puede extender a otros que en principio no fueron tomados en cuenta, y eso también suele suceder en las bodas. Y miren los que nos dicen los versículos 9 y 10. Dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Dice, y las bodas fueron llenas de convidados. Así que aquí vemos que ya a aquellos que se les había invitado, que no fueron dignos, dice el Señor, el Rey, dice, no quieren venir, hay que se queden fuera. Y ahí, y creo que eso nos debe llamar la atención al hecho de que no nos creamos que Dios es como un limosnero que ahí va siempre rogándonos, por favor, vente. Llega un momento, Él nos invita a que entremos, nos dice, son bienvenidos, eres bienvenido, pero que no quieres entrar, entonces ahí quédate fuera. Y entonces dice, ve e invita a los demás. Y ahí invitan a quien, a buenos y malos. A todo mundo invita. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. Ahora,
por supuesto que para entrar a su boda, para participar de esa celebración, tiene que haber un cambio en las personas. El Señor te invita siendo malo, pero no quiere que sigas toda tu vida así, ¿o sí? El Señor quiere que cambiemos, quiere que cuando nos presentemos delante de Él, cuando nos presentemos en esa celebración, en esa boda, que estemos vestidos de bodas. Entonces, Él dice, vayan a todos los lugares, vayan a las salidas. Y aquí un poco tenemos la idea de esas ciudades que estaban amuralladas, por donde todo el pueblo tenía que salir y todo el pueblo tenía que entrar. Entonces dice, vayan a todas las salidas, y así no se te va a escapar nadie. Allí invítales. Otro que va a salir por ahí, invítales allí. Y que vengan porque son bienvenidos. Así que, ¿qué es lo que sucede? Al final dice, se llena, el lugar se llena de invitados o de convidados. En México no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Tú le invitas a una familia y ellos se encargan de invitar a todo el mundo. Y cuando te das cuenta, es ¿dónde los meto? Cayeron muchos paracaidistas que no me esperaba yo. Y bueno, hay personas que son especialmente buenas para llevar. ¿Y él quién es? Oh, él es el primo del primo de aquel primo que te acuerdas que habíamos conocido, que te había hablado hace unos años. Ah, sí. Y así, invitan un montón de gente. Y a veces parece que uno es la boda de uno más que la boda de otro, ¿no? Porque entonces, pero aquí no es así. Aquí todo el mundo tiene que ser invitado personalmente. A las bodas del Cordero, todos tenemos que ser invitados de forma personal y tenemos que aceptar esa invitación. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados y debemos tener una relación personal con el novio en este caso, que es el Señor Jesucristo. Ahora bien, el Señor es misericordioso y extiende su invitación a otros que en principio parecía que no habían sido tomados en cuenta. Ahora, otra cosita más. No todos los que se presentan en la boda merecen estar en ella. Y aquí vemos los versículos 11 al 14. Dice, y entró el rey para ver a los convidados. Y esto es un poco como, si ven en las bodas, como luego los papás de los novios o los novios mismos van saludando a todos los novios, ¿verdad? A todos los invitados. Así que el rey está contento, está gozoso de que su fiesta está siendo un éxito. Entonces ahora va a saludar a todos los invitados. Y entró el rey, dice, para ver a los convidados. Pero ¿qué sucede? Dice, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice, mas él enmudeció. Y ahí vemos que no todo mundo, no todos los que se presentan a la boda son dignos, porque no se prepararon para la boda. No es que no hayan sido invitados, pero no se prepararon. Y cuando se celebren esas bodas del Cordero, ¿estaremos preparados? Yo me pregunto, ¿no? Porque el Señor nos invita, a todos nos hace la invitación. Nos dice, cámbiate. Que estás vestido de inmundicia, que estás vestido de maldad. Dice, cámbiate, lávate, ven al Señor Jesucristo y sé limpiado, sé lavado por su sangre, para que vengas y celebres con Él. Pero aquí parece que hay uno que se cuela, de los que dicen, pues yo voy y como y me voy, yo no tengo nada que celebrar. Me beneficio de esa boda, de esa fiesta, pero yo no soy parte de ella. Y ahí vemos como el rey sí tiene cuidado de todos sus invitados. Y ve a uno y dice, oye, tú estás aquí, pero tú no estás vestido de boda. Tú no estás preparado. Porque tú no vienes a través de la invitación del Hijo o del Padre que te da por el Hijo. Y para entrar a la boda con el Hijo o del Hijo es necesario ser invitado, ser lavado, ser preparado para Él. Y por eso vemos que no todos los que se presentan en la boda merecen estar en ella. Ahora, hasta aquí, pues vemos que está representando el Señor Jesucristo un poco lo que serán las bodas de Cristo con su iglesia. Pero vamos a ser un poco terrenales. Tu matrimonio, nuestro matrimonio, ¿qué debe reflejar? ¿Qué debe reflejar el matrimonio
que tú estás viviendo o que quieres vivir. Y lo que debe reflejar, primero nos dice ahí vamos ahora a ir a Efesios en el capítulo 5, es que el matrimonio representa la unión de Cristo con la iglesia. Vamos a leer ahí en el capítulo 5, versículo 32 de Efesios. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero si vemos todo el pasaje, desde el versículo 21 en adelante, nos habla primero de la sujeción del marido para con la mujer y la mujer para con el marido. Y miren lo que dice el versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La sujeción de una mujer para con su marido debe representar la sujeción de la iglesia para con Cristo Jesús. ¿Cómo se sujeta, cómo se somete la iglesia al Señor Jesucristo?